Estimados, estimadas, por la jornada ESI realizada el día jueves no tendremos un encuentro sincrónico, pero sí vamos a tratar de desarrollar algunos temas que tendremos por delante. La presentación en este caso será a modo de introducción y en los encuentros en los cuales podamos tener un intercambio, un ida y vuelta, profundizaremos un poquito más sobre el tema. Pero no quería dejar de adelantarles algún material para que lo vayan viendo. Haciendo un repaso, nosotros y nosotras venimos realizando y considerando algunos hechos ocurridos en lo que hoy es el territorio argentino. Ya desde el gobierno de Rivadavia en adelante, nosotros lo último que vimos fue la caída del gobierno de Rosas, y ahí es donde se marcó, ahí hay un punto de bifurcación en cuanto al proyecto de país que se empezó a pensar. La generación del 80 fue uno justamente de los elementos considerables a la hora de pensar en un proyecto de país. Quizás fue el proyecto de país más fuerte y más sonante que tuvo, y que tiene una presencia bastante fuerte en la actualidad. Por eso lo consideramos tanto. Le decimos la generación del 80, es un proceso que inició en 1880. Nosotros y nosotras nos habíamos quedado en el 52, que es en la batalla de Caseros, y para considerar como un elemento relevante podemos justamente marcar el proyecto social, político, económico que la generación del 80 nos trae, ¿sí? Por eso, si nosotros tendríamos que hablar de la generación del 80, o sea, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con la generación del 80? La generación del 80 fue un grupo de dirigentes, ¿sí? Entre sus principales dirigentes estuvo Sarmiento, Roca fue otro dirigente importante, Alberdi también tuvo que ver con este sector. Se le dice la generación del 80 porque justamente, como mencionábamos hace un ratito, es un proceso que se desarrolla en 1880 y llega hasta 1916 con la llegada de Irigoyen. Pero vamos a centrarnos en el tema. Hay un proceso, después de... Yo marqué algunos hechos acá para que nosotros podamos tener en consideración, pero puntualmente hay un periodo que fue desde la batalla de Caseros justamente a la generación del 80, que hubo algunas tensiones en el cual no se terminó de conciliar algún proyecto de país, que sí, en 1880 con este panorama y con este sector se pudo empezar a conciliar. ¿En qué consistió? Que eso es lo importante. O sea que tenemos la ubicación temporal, 1880, el territorio, lo que hoy es la República Argentina, y quiénes fueron los actores. Los actores, como decíamos hace un ratito, fue un grupo de dirigentes, que ahora vamos a ver, había algunos integrantes más, y vamos a analizar las distintas facetas. Primero, poder pensar en cuál era el modelo económico, ¿sí? El modelo económico tuvo que ver con el modelo agroexportador, ¿sí? Lo que se pensaba para la Argentina es que sea justamente un país agroexportador. Y lo vamos a ver bastante presente en las negociaciones comerciales y demás que tenían con algunos otros países, como el proyecto que pensaban tenía que ver con esta idea de ser un país agroexportador. Los terratenientes fueron un poco dentro de ese modelo económico los que servían de intermediarios, ¿sí? Los que empezaban a ser ahí de nexo entre los países extranjeros que necesitaban comprar materia prima y el territorio argentino, que era el que tenía que organizar esa materia prima para poder venderla. ¿Quiénes se ocupaban de eso? Los terratenientes, ¿sí? Y por otro lado, nosotros lo que vamos a tener acá es un capital financiero, ¿sí? Cuando nos referimos al capital financiero, no es el capital financiero que nosotros pensamos en la actualidad, pero sí pensar la extranjeridad del capital financiero. ¿Qué queremos decir con esto? Que el capital extranjero, en términos financieros, en términos de inversión, empieza a tomar mucha relevancia, ¿sí? Empieza a ser bastante importante. Eso en cuanto al modelo económico. ¿Qué pasaba con el modelo político, con la política partidaria? ¿Sí? Por eso el señalamiento de lo partidario, que es muy importante. Consistió este sector de dirigentes, si tuviéramos que referenciarlo, tenía que ver con una oligarquía, ¿sí? Este término y esta definición se la suele vincular a algo económico, ¿no? Como en la ligazón tiene que ver con un sector que tiene privilegios económicos, que es el que gobierna, ¿sí? Así como la aristocracia es el gobierno de los mejores, será discutible quiénes son los mejores y demás. La oligarquía tiene que ver justamente con un vínculo económico, ¿sí? O sea que
los dirigentes tenían un buen posicionamiento económico y eran un sector reducido y eran los que gobernaban. Había una baja participación democrática, ¿sí? La democracia estaba bastante verde en el proceso que estamos revisando, era bastante baja. Otro elemento para considerar, un poco nexo con el anterior, era una presencia bastante fuerte del fraude, ¿no? Como herramienta electoral. Sumado a este grupo de dirigentes políticos aparecen algunos intelectuales que empiezan a apoyarlo, que empiezan a tener que ver con este periodo, y la particularidad de estos intelectuales es que refrendaban el proyecto social que pretendían los dirigentes políticos con algunos textos como puede ser el Matadero y demás. Y el otro elemento de la dinámica política partidaria de la generación del 80 tiene que ver con la dependencia, ¿sí? La dependencia en términos de que Argentina como tracción económica no iba a tener una dinámica interna de movimiento, sino que iba a depender mucho de la financiación del capital extranjero, esto que decíamos del capital financiero extranjero, y por otro lado de las compras también del capital extranjero. Eso en términos políticos partidarios. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad cuando nosotros hablamos del modelo social que pretendía este grupo de dirigentes? Era una sociedad elitista, ¿sí? que se basaba en una estructura bastante elitista, que miraba dos modelos, que miraba el modelo europeo y miraba el modelo estadounidense. Cuando hablamos de Europa, hay un pacto que se llamó el Pacto Roca-Russiman, que Roca es uno de los referentes de este modelo, que fue bastante emblemático por las características que tuvo ese pacto. Por eso cuando nosotros mencionamos Europa, mencionamos y sostenemos Inglaterra. La tensión con respecto a qué modelos de sociedades para seguir que tenían los dirigentes de la generación del 80 regía en si se apoyaban en Europa o si se apoyaban en Estados Unidos. Esa era un poco la tensión. Entonces, por supuesto, el modelo estaba mirado y buscado hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera y hacia estos países, ¿no? Hacia Inglaterra, hacia Europa y demás. La perspectiva con respecto a lo interior tenía que ver con el bárbaro. El indio, el gaucho representaban al bárbaro y un poco lo que se intentó justamente fue desplazar, de hecho con la conquista del desierto es que creo que el reflejo más notable y considerable de esto, desplazar justamente al bárbaro, al indio, o tratar de integrarlos a la dinámica de producción. En la mayoría de los casos, como no pudieron integrarlos a la dinámica de expansión, cosa que sí intentó Rosas, los tuvieron que desplazar. Básicamente los desplazaron corriéndolos, matándolos, asesinándolos. Fue una matanza bastante amplia, sobre todo la de la conquista del desierto. Y había una perspectiva sobre que la evolución justamente estaba fuera, estaba en Europa, estaba en Estados Unidos, estaba en Inglaterra, y que lo de acá era la barbarie, ¿no? Entonces a la barbarie había que eliminarla, ¿sí? ¿Y cómo se eliminó a la barbarie? De manera bárbara, ¿no? Porque se los terminó arrasando y matando, lo cual es bastante curioso. Por otro lado, si nosotros analizamos cuál fue el proceso de evolución social, lo que hicieron fue modernizar las estructuras de dependencia. ¿Qué queremos decir con modernizar las estructuras de dependencia? O sea que un país tiene determinadas características como instituciones, formas de gobierno y demás, pero que no estaban buscando una emancipación o una soberanía, sino que articularon herramientas para esa dependencia que tenían con países del extranjero se modernice, se pueda llegar a actualizar, ¿no? Y aparecen algunos emblemas como las instituciones. El ferrocarril quizás sea la referencia más importante en este caso. Nosotros y nosotras vamos a ver que el territorio argentino, por supuesto, no estaba integrado a la parte sur, y sí lo que vamos a encontrar es como todos los ferrocarriles apuntan al puerto, ¿sí? Justamente, ¿por qué decimos que se modernizó las estructuras de dependencia? Porque acá lo que se hacía era todo lo que se generaba en el campo, y esto tiene que ver con el modelo exportador, con el modelo económico, todo lo que se generaba en el campo, la idea era exportarlo, ¿sí? Y que nosotros y nosotras, si queríamos comprarnos un suéter, exportábamos la lana a Inglaterra, Inglaterra nos vendía a nosotros
el suéter, ¿sí? O sea que ahí se plasma bastante bien. ¿Y por qué decimos esto de modernizar las estructuras de dependencia? Y bueno, porque justamente construiste un sistema ferroviario basado en ¿qué? En la dependencia. Necesitas venderle la lana a alguien, ¿sí? La conquista del desierto, como decíamos hace un ratito, como emblema de lo que tiene que ver con el proyecto social, justamente de poder expulsar al indio, al gaucho, poder exterminarlo y sacarlo. Y por otro lado, es un modelo de sociedad que tiene que ver con la actualidad. De hecho, está la ley 1420, que fue una ley emblemática de educación sumamente progresista, que un poco lo que trató de hacer es consolidar al argentino, ¿no? Consolidarlo con distintos emblemas como la bandera, el himno, ¿no? Que haya como una consolidación bastante fuerte de la nacionalidad argentina y elegir cuál era la nacionalidad argentina, ¿no? Una nacionalidad bastante europea, con una asociación bastante fuerte hacia ahí. Pero bien, eso es un poco la introducción del tema. La clase que viene lo vamos a desarrollar, pero no quería dejar de mencionarles algunas cosas y sostenerles algunas cosas, más que nada para que vayamos adentrando en tema y considerando que estamos en la última parte del año. Seguramente nos veremos el jueves 5, así que, y les llegará la invitación pertinente. Así que esto es la introducción de lo que iríamos a ver y trabajar. Les mando un cariño grande, ojalá anden muy bien y nos vemos el jueves de la semana que viene.